Episodio 7 de la montaña rusa de Fruana, un caso empresarial de mucho aprendizaje. Fruana nació en el 2018 con la promesa de revolucionar cómo los restaurantes se abastecen en Latinoamérica. En pocos años levantó cientos de millones de dólares y se expandió a México y Brasil. Pero en 2025 cerró operaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dice su historia sobre el modelo de startups que crecen rápido, pero sin una rentabilidad clara? Este episodio es un recorrido por el auge y caída de Fruana, un sueño enorme, un ecosistema en transformación y un legado que aún inspira a los emprendedores. Acompáñenos. Hola, Mafe. Hola, Arthur, ¿cómo vas? Bien. Qué bueno, otra vez acá en un nuevo capítulo y ahora con una startup bien interesante, el caso de Fruana. Sí, un caso muy inspirador, muy sonado, una de las empresas más importantes y más sonada en Colombia. Si quieres, comienza contándonos qué es Fruana, qué sabemos de cómo nació. Bueno, Fruana nos comenta el emprendedor, en este caso Fabián, nos comenta que es una empresa que nace de la idea primero, entender que él trabajaba en Rappi y trabajando en Rappi, pues me imagino que le explotó ¿no? la cabeza con ideas y de emprender y todo ese tema de las startups. Y él ve que su padre vende limones que él cultivaba, el papá de él cultivaba y vendía la libra de limón a 1.000 pesos. Y como a los restaurantes les estaban vendiendo alrededor de 3.000 pesos. Y era casi 3 veces. Entonces él vio ahí la oportunidad y dijo, oiga, voy a hacer una empresa que nazca del campo, que sea un sueño bien ambicioso y que revolucione el sector alimentario a nivel latam. Y ahí vio la oportunidad. Dijo, oiga, acá puedo generar valor. Y es conectando al agricultor con directamente el restaurante a través de la tecnología. Digamos que ahí nace este emprendimiento. Me parece que ahí viene la primera lección de Fruana y es partir de un problema que uno identifica del mercado. A veces queremos emprender desde, bueno, ¿será qué me invento, qué hago? Que puede ser una manera de hacerlo, pero este emprendedor comienza evidenciando un problema desde donde él está. Entonces él está en Rappi y dice, conozco muchos restaurantes que tienen problemas con sus proveedores y ve el caso de su papá y dice, conozco de primera mano que hay agricultores que muchas veces no pueden vender sus productos a precios justos y de allí hace esa sinergia conectando un problema y dando una solución pues muy oportuna a lo que se requería. Además, él también, su propuesta de valor inicial también era dar solución a un problema muy grave que es una de las grandes dificultades de este negocio y es el tema de logística en un país donde hay tantos retos como Colombia, bueno, y en general Latinoamérica. Yo siento, Mafe, que se metió en un tema bien complicado porque se mete primero en un sector que es informal. O sea, tenemos que tener claro de que la mayoría del sector alimentario acá en Latam es un sector informal. Desde el agricultor hasta casi que llega al restaurante es un sector muy informal, entonces no era muy fácil de poder ingresar a ese sector. Dos, que es un sector de grandes volúmenes, que al finalizar en la etapa donde él estaba la cadena, es un sector que para poder sobrevivir se requería grandes volúmenes. El otro que tú comentas y que es muy importante era el reto logístico. O sea, sabemos que ciudades como Bogotá, sabemos que Ciudad de México o Sao Paulo son ciudades caos, y es donde los países donde él estaba y el tráfico, la logística y todo eso es muy costosa. Y el otro reto que él tenía era como tener una infraestructura grande, tanto de personal como de equipos, como logística y todo, desde el inicio, porque al finalizar para que fuera exitoso tenemos que tener grandes volúmenes. De acuerdo, y creo que esa fue una de las apuestas que él hizo, o que la empresa hizo, porque ellos crecieron muy rápido a través del impulso de lo que se llaman los venture capitals o empresas que se dedican a tener capital de riesgo. Cuando uno habla de venture capital, son estas compañías que deciden invertir en startups, ¿sí? Y entienden que es un capital de muy alto riesgo, pero pues donde ven potencial, invierten muchísimo. Y en el caso de Fruana, ellos lograron que las empresas, que este tipo de empresas, invirtieran ellos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la apuesta de ellos? Con lo que tú dices. Ellos dijeron, necesitamos volumen, entonces necesitamos tener una operación muy grande, entonces crezcamos muy rápido y por eso nosotros vimos que del 2018 en adelante Fruana fue creciendo a unos pasos muy grandes. Exactamente, y también comentarles por qué estamos nosotros hablando de este caso y es importante comentarles y decirles, nosotros tuvimos un emprendimiento con los dos compañeros ahí tipo pandemia, donde era algo entre comillas parecido, era un producto de venta de carne a domicilio, en el cual nos pasó algo muy parecido, ¿no? Donde también hubo esa montaña rusa, donde quizás crecimos muy rápido, claro, no lo fue de meses,
Y también en pocos meses, también la curva del crecimiento, apenas la pandemia se abrió. Por eso creo que era importante que nos habláramos del caso y con esos dos aprendizajes poder tocar los dos temas. Aquí hay algo que yo quiero resaltar para todos nosotros que somos emprendedores y es la importancia de entender que hay factores que no controlamos, que nos pueden favorecer y que también muchas veces pueden ser perjudiciales para nuestro negocio. El primer caso, en ese momento donde ellos, se le dice, levantaron capital, ¿sí? El tema de las startups estaba en crecimiento, entonces digamos que era, entre comillas, mucho más fácil levantar capital porque había muchas empresas interesadas en invertir. Entonces fue un momento donde Rappi, Merkeo, muchas de estas grandes startups consiguieron financiamiento y pudieron apostar por lo que en ese momento ellos querían, que era vamos a crecer rápido para tener un alto volumen, porque son negocios que, como tú bien lo dices, márgenes muy pequeños, por tanto requieren mucho volumen. ¿Qué pasó después? Llega la pandemia y la pandemia acelera, pero a unas tasas no antes vistas, todo el comercio digital. Entonces ahí esta oportunidad se crece. Nosotros también en el emprendimiento que tuvimos vimos esta oportunidad y también nos subimos, digamos que a esa tendencia con esta empresa de carnes, pero post pandemia todo vuelve a cambiar, porque es que por eso como emprendedores siempre tenemos que estar, yo le digo, como escuchando el mercado. Porque después de pandemia, aunque todos creíamos que el comercio electrónico iba a seguir creciendo a esas mismas tasas, que sigue creciendo, pero no como se vio en pandemia. Entonces esto también afectó la manera en que estas empresas se relacionaban con sus clientes. Entonces mira cómo también toda la parte, digamos que económica, afectó también el desempeño de estas empresas. Sí, así es. Yo creo que resaltar de ellos, uno, primero, el atreverse. Creo que dar el primer paso para ningún emprendedor es fácil. O sea, creo que ellos si algo tenían claro era no tener miedo y hacerlo. Creo que es algo para felicitar a Fabián y a su equipo, porque se atrevieron a hacerlo. Dos, el creer en el proyecto, porque no es solo, oiga, voy y lo hago, pero tengo que creer bastante en mi proyecto para ir a conseguir ese capital que consigo. O sea, porque para conseguir esos millones que ellos pudieron conseguir y levantarse, quizás lo que tú dices es verdad, era un momento donde no había más capital, era más fácil y todo el tema, pero ir a levantarlo y conseguirlo, muchos queríamos poderlo hacer en ese tiempo y ninguno lo hicimos como lo hicieron ellos. Entonces creo que es también algo muy importante. Supieron vender la idea a esos inversionistas para poder levantar ese capital, que tampoco es fácil. Y tampoco es fácil el crecer uno rápido, no es fácil. Y desgraciadamente, o bueno o malo, el negocio de ellos era de volúmenes y tenían que hacerlo así. Es como yo lo veo. Yo creo que más que era conseguir el capital y hacerlo porque sí, por venga levantemos rápido capital, era porque si no lo hacían el negocio no era fructífero. Nadie iba a vender 2 aguacates, no, nadie te vendían, era el viaje de aguacates. Y para vender ellos a los diferentes restaurantes y poder tener clientes para todo ese viaje de aguacates, pues tenían que crecer rápido, tenían que bajar costos, tenían que ser mucho más competitivos que un sector informal, como decíamos al inicio. Entonces creo que eso es algo para resaltar de estos emprendedores. Son definitivamente personas muy valientes, muy pilas, porque también para Colombia, y algo que yo resalto mucho y que para mí tiene mucha relevancia, es ellos, al igual que otras empresas de ese momento, independientemente de pronto de lo que ha pasado con sus resultados, abrieron una oportunidad muy grande a otros emprendedores a soñar, a creer que se puede posicionar a Colombia, a que en nuestra cultura comencemos a pensar, nosotros también podemos ser empresas tecnológicas, nosotros también podemos solucionar problemas grandes. Entonces creo que eso es muy valioso para todo el ecosistema empresarial de Colombia, el atreverse a tratar de solucionar y dar una respuesta a esos grandes problemas que tenemos. Y que por eso también pues es un poco duro este cierre, pero creo que con los aprendizajes que ellos van a tener seguramente van a seguir planteando nuevos esquemas de negocio que van a dar respuesta a estas dificultades que siguen muy vigentes. O sea, la informalidad, los problemas logísticos, todo esto es una situación que sigue latente en Colombia y que requiere que los emprendedores sigan pensando en soluciones. Esta startup llegó a un punto donde, como lo decía la montaña rusa, llegamos acá, crecieron bastante y bueno, ahora empecemos a mirar desde nuestra parte de afuera, sin conocer de verdaderamente qué estuvo, qué pasó. ¿Cuáles crees tú que podrían llegar a ser esos inconvenientes que tuvieron ellos desde afuera? Vuelvo y digo, digamos, la información no la tenemos nosotros directamente de la mano, pero ¿cuáles crees que pudo haber sido los inconvenientes que tuvieron para que este emprendimiento no siguiera avanzando y creciendo como estaba? Bueno, en la investigación que hicimos,
tal cual como tú lo dijiste, crecer rápido no es fácil. Y de hecho leí una entrevista que le hicieron a Fabián y él mismo decía, creo que un aprendizaje de nosotros como Fruana es comenzar y entender muy bien un primer mercado, tenerlo claro, lograr márgenes allí, ganancias en ese mercado y después sí escalar a otros. Porque ya nada más 3 países y uno con un diferente idioma hace muy complejo la operación de una empresa. Por eso ellos al final decidieron quedarse solo con Brasil. Pero una de las aprendizajes que él decía era entender muy bien un primer mercado, lograr rentabilidad allí y después sí escalar a otros. Ese es un primer aprendizaje y es algo que yo en las asesorías a emprendedores les digo, claro, todos queremos vender en todo Colombia, en todo el mundo, pero primero necesitamos comenzar por un lugar, entenderlo, tener resultados allí, validarlo y después sí escalar. Es súper importante y ahí creo que tienes dos, porque uno es entender el mercado local y otro que sea rentable. Ahí tú dices dos que me parecen súper bien. ¿Y por qué que sea rentable? Porque al finalizar la plata de inversionistas no es infinita. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que aunque ojalá tengamos muchos inversionistas en nuestro emprendimiento o como la forma que lleguemos, o sea, con nuestro capital propio, es entender que esa inversión no es infinita. Y que lo importante también es un crecimiento, pero que venga de la mano con que ese crecimiento sea propio. Es decir, que el cliente lo pague. Si el cliente no lo paga y tú estás solo poniendo, hay algo está mal. Y creo que eso es importante. Y yo refuerzo eso con tal vez una de las debilidades, por lo menos desde mi perspectiva, que tenemos muchos emprendedores y que también nosotros lo vivimos en carne ya, y es el tema de estar muy pendientes de la parte financiera, de estar encima de la rentabilidad. Eso es muchas veces uno de los temas más difíciles porque comenzando un emprendimiento usualmente todos los números están en rojo y hay que tener mucha inversión, pero yo sí creo que desde temprano nosotros como emprendedores en nuestro proyecto hay que ir viendo cómo está evolucionando el tema de rentabilidad, de eficiencias, y eso es pensar en procesos, eso es pensar dónde yo puedo mejorar para tener un mejor resultado. Y de nuevo hago énfasis, entender los números, que es una de las grandes debilidades que yo veo en mí como emprendedora y en otros que he visto también, que muchas veces no le ponemos atención a realmente esos márgenes. Sí, es súper importante y en ese entender los números es también el tema de cómo vas a enfrentar esos retos y rápido poder moverte frente a esos retos, porque yo me imagino que cuando ellos crecen en pandemia y como nos pasó a nosotros cada pandemia y empiezan a caer, es como tienen que movilizarse tan rápido para poder cambiar la infraestructura. Pienso que quizás de pronto se demoraron un poco, vuelvo y te digo desde afuera, para hacer temas como decir, oiga, no, cerremos México, cerremos Colombia y dediquémonos solo a Brasil, y ahí es donde debemos hacerlo bien. Creo que quizás se demoraron y eso hizo que esa demora y esa adaptabilidad pues empezara a tener números en rojo, y al no tenerlo pues ya lleva lo que pasó, lo que sucedió. Bueno, Arthur, yo creo que hay muchos aprendizajes que podemos tomar de Fruana, un gran respeto por ellos, mucha admiración, y esperemos que ellos pronto también salgan a compartir todos esos aprendizajes y seguramente los veremos haciendo otros proyectos y seguiremos aprendiendo de ellos. Algo que me encantó, Mafe, y no quiero dejarlo pasar, es que me encantó cómo este señor Fabián, ahorita que estamos haciendo la investigación y eso, como uno en redes ve, cómo le estaban poniendo la cara a los proveedores, como por ahí decían de que, oiga, chévere porque hicieron un cierre bien, están vendiendo los proveedores lo que les deben, lo que le están haciendo. Estuve mirando los comentarios y casi que él estaban todas ahí de lo que la gente hablaba de su caso de cierre, eso por lo menos hacía un comentario como diciendo, oiga, acá yo estoy, sí, vengan, no diga estas cosas que no son, o esto sí lo digan, o nos pasó esto. Me pareció muy interesante porque otros quizás va y se esconde y se va y miren qué hacen. No, ahí se entiende los valores que tiene este empresario, y chévere porque quizás, como tú lo dices, es entender de que quizás en este fracaso, podríamos llamarlo así, pero ahí es donde más se aprende y donde más quizás él tiene para enseñarnos bastante, y seguramente, como tú lo dices, va a ser un máster en la vida real para él bastante importante y que va a servir para su próximo emprendimiento. Yo creo que eso es un llamado también de ellos a nosotros, los emprendedores en general. Si hemos tenido algún fracaso o si ustedes están pasando por algún fracaso, pues también esta es una oportunidad para aprender, para tomarnos los aprendizajes que llevamos de eso que hicimos bien, de eso que no hicimos tan bien, y darle a la siguiente aventura, porque bueno, por eso es que estamos aquí, rodando en el emprendimiento siempre. Gracias, Arthur. Así es, gracias, Mafi. Bueno, nos vemos. Chao. Chao.